examen llamado análisis de gases arteriales, hay que tener en cuenta que hay varios segmentos, ¿no es cierto? En la parte de práctica se ha diseñado junto en esta oportunidad lo que es desbalances del pH, pero solamente uno de los más frecuentes, que es lo que corresponde a la acidosis causada por una cetoacidosis diabética, que es una bioquímica, que tiene fundamento, pero esta parte no se está revisando. Entonces hay que tener en cuenta que hay varios segmentos. Los segmentos que son puramente oxígeno y CO2, que es lo que vamos a tratar, lo que corresponde a pH y cálculos de electrolitos asociados como es bicarbonato, sodio y potasio. Y abajo hay unos valores que van a cambiar de acuerdo al equipo. Uno de ellos, por ejemplo, que es bien útil es la hemoglobina. En algunos casos de emergencia, la forma más rápida de conseguir una hemoglobina, un hematocrito, es un análisis de gases arteriales. ¿Por qué? En vista a la necesidad imperiosa de oxígeno que necesitamos para sobrevivir, el análisis de gases arteriales se tiene que evaluar antes de los 20 minutos. Si es que la muestra tiene más de 20 minutos, los valores van a comenzar a salir alterados. Definitivamente se puede conservar la muestra con refrigeración hasta 1 hora, sobre todo en los casos de transporte. Tienen que tener en cuenta que no todos los centros van a tener el equipo de análisis de gases arteriales y algunas veces solamente hay un equipo. Si el equipo falla, la muestra tiene que salir, entonces tiene que conservarse apropiadamente y todo eso. Entonces, tienen que tener en cuenta de que se procesa tan rápido porque los cambios se están produciendo en tiempo real. Las células de la sangre están vivas y como solo tomamos una muestra muy pequeñita, los cambios que se puedan suscitar pueden llevar a alteraciones realmente valiosas. Entonces, cuando ustedes tienen un análisis de gases arteriales, ¿sí?, es muy importante tener en cuenta que la interpretación se debe requerir al costado de la cama del paciente. Ese es un término que se utiliza para estos equipos que actúan muchísimo más rápido que otros equipos. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si tienes un análisis de gases arteriales y estás esperando la visita para que lo vean, o tu paciente no está bien, o no te has enterado del todo para qué sirve este examen. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta eso, porque a veces dicen, y el hora de las 6 de la tarde y son las 10 de la noche, y nadie sabe ni siquiera dónde está el examen. Entonces hay algo que no está yendo en concordancia con la velocidad con la cual se debe atender los resultados de este análisis. ¿Listo? Entonces nos vamos a concentrar en lo que se refiere a oxígeno y CO2 en el análisis de gases arteriales. Jóvenes, el análisis de gases arteriales es un acto médico, o sea, sí, tienes que saber sacar gases arteriales. Si son de la parte clínica no hay poder humano. Los internistas son los que les gusta sacar gases arteriales de los lugares más sospechosos del mundo. ¿Listo? Pero, dirán los cirujanos, ¿y qué hacemos? Ah, los anestesios son maestros de sacar gases arteriales. Esa es una quirúrgica. ¿Listo? Y todos tienen que rotar por emergencia. Dentro de las últimas competencias dice, tienes que atender un paro. A ver, ¿cómo vas a ver que lo has sacado del paro y que está oxigenando? Con un análisis de gases arteriales. Es parte de sus competencias. Que les den miedo a las agujas a estas alturas de la vida, niños míos, ya no sé cómo se los explico, pero tienen que saber. ¿Listo? Ahora, no es complicado. Lo que pasa es que tienen que entender que todas las agujas son diferentes. Ahora, aquí estamos trabajando con la idea de que tenemos un equipo nuevo, que es autosillable y todo lo demás, ¿no es cierto? En la versión ideal de las cosas, la jeringa heparinizada que deben haber visto, ¿no es cierto? La tuberculina que le ponen un poquito de heparina y la sacan, va a tener una fracción mayor de porcentaje de error. Ahora, este error se llamaría pues un error que se mantiene, ¿no es cierto? Si le estoy haciendo el diagnóstico con error, pues cuando me saquen el diagnóstico y le dé tratamiento también vamos a tener ese mismo error. Entonces, por lo tanto, se puede trabajar con eso. No es la versión ideal, pero jóvenes, la diferencia de los equipos es realmente notoria. O sea, lo que cuesta una jeringa de AGA versus lo que cuesta la tuberculina es más o menos una diferencia de 10 veces. Ustedes dirán, Sara, pero para un paciente, no.
nosotros más o menos manejamos en una guardia, fácilmente te traen entre 30 y 50 arras. Entonces, y hechos de forma particular todavía son más caros. Entonces, hay que tener en cuenta que muchos de los estándares de laboratorio que parecen frecuentes van a ser complicados. Entonces, aquí estamos hablando de un paciente que está estable, el paciente inclusive está colaborando. Y generalmente eso lo realizamos en la muñeca. ¿Por qué? Las dos arterias, la radial y la cubital, tienen muy buen acceso. La siguiente que está, para no desvestir al paciente, claro, si estás en UCI o en shock trauma, tu paciente tiene 20.000 tubos en todos los bracitos, entonces a veces hay que ser un poquito más creativo, ¿no es cierto? Se toma la femoral, inclusive hay unos que toman en la parte posterior, pero eso pues va a depender de tu paciente. Estamos hablando aquí en primer lugar en el pacientito que está con sus manitos disponibles. Y bueno, en mi caso particular, que es para el laboratorio, el paciente está caminando, ¿no es cierto? Uno le quita la ropa. Entonces por eso normalmente solamente se hace. En las muñecas es poco frecuente utilizar la braquial, no es frecuente. Lo más frecuente que utilizamos son la radial y la cubital. Entonces lo primero que tienes que ver es de que no te vayas a llevar el arco de circulación, porque la circulación de esos deditos es terminal. ¿Sí? Si dañas una circulación terminal, se caen los deditos, literal, no es ropa. Entonces, la prueba de Allen es simplemente ubicar los dos pulsos. Ahora, siempre acostúmbrense a tomar pulso con 2 dedos, si pueden con 3 mejor, sobre todo en AGA. ¿Por qué? Porque tienes que fijar la arteria. ¿Cómo vas a fijar la arteria? Pues con tu dedo. ¿Por qué? Jóvenes, por favor, yo sé que hay muchas técnicas. Para arterias grandes, femoral, braquial, puede ser, pero para arterias chicas, que lavar con memoria, teniéndolos a ustedes de alumnos, no. No. ¿Listo? Porque les he dicho, este es un glóbulo rojo, este es un leucocito, y ustedes me señalan para allá. Entonces, no. Palpen y fijen la arteria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Primeramente tu manito tiene que estar roja, luego cierras las dos y le dices a tu paciente que cierre fuerte, 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 fuerte. Si tu paciente es como mis alumnitos que no te hacen caso, dices que lo haga 3 veces. Entonces debe quedar pálida la mano y suelta y se pone roja. ¿No es cierto? Eso es un muy truco para los niños. También se toma a niños. Más traumático. De adolescentes para adelante, sí sale bien. Entonces, puedes agarrar cualquiera de las dos, pero tienen que tener en cuenta que lo primero siempre es lavarse las manos. Aquí vale si es que tienes un buen alcohol gel también, antes de ponerte los guantecitos. ¿Listo? Tienes que hacer la prueba de Allen, como les he enseñado, y estamos trabajando aquí con una jeringa que ya esté heparinizada. Jóvenes, ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia? La heparina de botellita no disuelve rápidamente. En cambio, la heparina que ya viene en las paredes o en una pequeña muestra es una heparina especial que se deshace mucho más rápido. Dirán, pero ¿y por qué se queja usted tanto del tiempo? Tienes 1 minuto antes de que se te coagule el AGA. Si se te coagule el AGA, todos los parámetros se van a la desgracia y no te va a ayudar, mucho menos si tu paciente está delicado. Entonces, bajo este concepto, el hecho de que la heparina se deshaga más rápido te ayuda a ti, porque te está dando más tiempo, porque les digo, tienen 1 minuto exactamente para que las plaquetas hagan coágulo. Si la heparina difunde más rápido, vas a tener un poquito de tiempo antes de que se te haga un coágulo. Obviamente estos coágulos, jóvenes, si el coágulo se ve, esto es una desgracia. La mayor parte de veces estos coágulos son microscópicos. ¿Y cómo los identificamos? El equipo se tapa. Entonces le decimos muestra coagulada. Ustedes dirán, ¿cómo sabía que estaba coagulada? Porque mi equipo se tragó el coágulo y ahora está patatuceado el pobre y hay que destrabarlo. Entonces estaba coagulado. ¿Listo? Entonces, cuando yo les pongo coagulado es porque se coaguló y me obstruyeron el equipo. ¿No es cierto? O sea, lo hago con conocimiento de causa. Entonces, jóvenes, esta almohadillita es indispensable, ¿sí? No tengo almohadilla, agarran su cartuchera, ¿sí? El mandil, lo que sea. ¿Por qué? En el momento que el paciente se relaja y deja caer la manito, las arterias es como que subieran de plano y es más difícil que vayan, porque las arterias vayan. O sea, si no las direccionas con cuidado con tu dedito, tú, por ejemplo, estás clavando aquí y no puedes. Luego viene el asistente, clava por allá, 1 centímetro más allá, y sí lo encuentra. Porque, como les digo, esto de dejar caer la mano hace que la arteria se fije. ¿Sí? En la versión ideal de las cosas, la aguja se libera mediante una mariposita.
que jalas de los laditos y se libera y luego se va a volver a atrapar. Entonces, ven ustedes, jóvenes, ¿por qué les digo que tomen con 3 deditos? Donde está la aguja es el tercer... El pulso con 3 deditos es muy importante, porque aquí, donde está la aguja, estaba el tercer dedito. ¿Qué están haciendo estos 2 deditos? Poniéndote el trayecto de la arteria y tocándola, no apretándola, no le están matando. Simplemente están diseñando el trayecto para que angules. Jóvenes, la aguja de Haga es 25 o 27, ¿sí? O sea, es como un pelito, pero duro. Es bien finita. Y el paciente no debería gritar desaforadamente, sí debería sentir como un cosquilleo, como cuando me acaba de picar un mosquito. Pero si tú mueves la aguja ahí dentro, al estar cerca de los nervios, el paciente va a sentir una electricidad hasta la mano y se va a mover. Y entonces ahí está más complicado. Por lo tanto, es muy importante que tengan en cuenta, esta técnica me gusta más, donde tu dedito de la mano no dominante está sobre la arteria y tú, porque estás tocando después de haber realizado la antisepsia correspondiente. Entonces tú vas a clavar como unos 3 milímetros debajo y justamente por el ángulo que en el caso de la jeringa heparinizada, de la ya heparinizada de fábrica, 60 grados, justamente estarías clavando debajo de tu dedo. Y en ese momento verías como la sangre llena la puntita de la aguja. No siempre va a subir por capilaridad. ¿Por qué? Depende de la presión de tu paciente. Si tu paciente está con la presión baja, tú vas a tener que tirar suavemente del émbolo, pero la cantidad de fuerza es muy, muy suavecita. La jeringa de Haga es suave como la de tuberculina, que si jalas demasiado se te mete aire y entonces estás malogrando el examen. Entonces se toma muy suavecito y normalmente si tu paciente tiene presión suficiente para estar consciente, debe subir solo. Las jeringas estas van a tener volúmenes distintos. Puede ser que lo que se trabaja son 100 microlitros, pero para mantener la relación heparina-sangre generalmente tomamos 1 centímetro, 1,5 o 2, dependiendo de la jeringa que estés usando. Y inmediatamente se tiene que cubrir la aguja. La aguja no se toca, la aguja simplemente se cubre. La presión que estamos observando en nuestro dibujito, jóvenes, es muy importante. Generalmente, si el paciente está consciente, le pedimos ayuda al paciente. Si no, es importante pedir ayuda a alguien más o si no, utilizar la técnica de la bolita de gas. ¿Cuál es esa? Haces una bolita y la pones a presión con un esparadrapo. Lo normal para que una arteria deje de sangrar en un paciente sin patología y sin medicación es 1 minuto. Si tu paciente tiene patología o medicación, lo mínimo son 3 minutos, si no se le va a embolizar la arteria. Para eso es el test de ARE, porque no te vas a cargar el arco circulatorio de los deditos. ¿Listo? Entonces, si es que la presión es buena, generalmente la arteria no se obstruye, simplemente disminuye un poquito su calibre porque se ha hecho un taponcito pequeño, pero igual tienes el otro lado. Jóvenes, no debería quedar morado después de un Haga. Generalmente, ¿por qué se queda morado? Porque no hemos podido hacer presión aquí. Si es que estás solito tomando el Haga y pones el algodón, la gasita con su esparadrapo para que no sangre, tú tienes que atender primero a la jeringuita, ¿no es cierto? Es más importante. Sino que sí sería ideal que no se hagan pues moretones. Si es que no se presiona apropiadamente, se puede extravasar y entonces se hace más difícil el acceso, porque hay pacientes que van a necesitar más. Entonces, luego vamos a tener un capuchoncito especial que impide que haya intercambio de gases con el ambiente. No se debe dejar espacios vacíos. En algunas de las técnicas que nos enseñan, es decir, dejar el émbolo hasta 2 y que llegue hasta 2. No jodas. ¿Por qué? Si no llegas a llenar ese espacio, ese oxígeno te está generando una burbuja que puede generarte interpretaciones cerradas. Entonces, es preferible ir subiendo con la jeringuita, ¿no es cierto? Y llenar el mínimo que te están pidiendo, y ya si sube un poquito más, no hay problema. Pero es importante que no ingrese capuchito y
las nuevas jeringas tienen un taponcito donde drenas la muestra que se ha quedado en el pivote, o sea, en la parte final. ¿Para qué? Para que de esa forma elimines la mayor probabilidad de errores. Como les digo, esto se debe trabajar de inmediato, si no la muestra va a comenzar a presentar alteraciones. Es muy importante rotular la jeringa, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando toman muestras, ustedes van a tomar 3, 4 muestras y las van llevando. Ustedes van a ver una filita así al lado del equipito, a veces de 10 muestritas que están esperando en colita, y luego como sé qué jeringa es de quién. Entonces generalmente le ponemos un esparadrapo con el nombre, el número de historia clínica que coincide con la orden para que te den el resultado. ¿Listo? Jóvenes, se necesita práctica. La parte donde practicaban con sus compañeros no es tan recomendable, generalmente eso hacen cuando están con supervisión, porque si no es un poco doloroso y sí pueden embolizar una arteria, los mejor supervisados porque no hagan mucho daño, ¿no es cierto? Si ya reventaron venas, yo los he visto, ¿sí? Y por un punto. Entonces, las arterias no son así, ¿listo? Las arterias no son así. Entonces, vamos a ver, hemos dicho oxígeno y CO2, ¿no es cierto? Entonces, por favor, estas son las preguntas en este orden. ¿Listo? Muy bien. Punto número 1. ¿Cómo está el nivel de oxigenación de mi paciente? Eso se llama presión parcial de oxígeno. Luego, este paciente tiene oxigenación espontánea o es terapéutica, ¿eso cómo se llama? PiO2, es decir, cuánto porcentaje del aire es oxígeno. Tercero, ¿qué tan severa es la alteración? Eso se llama PAR, relación entre la presión parcial de oxígeno y el PiO2. Por eso el nombre. ¿Cuál creen que va en el denominador? La presión arterial de oxígeno. El denominador, el PiO2, pero en decimal. En el oxígeno normal es 21%, por lo tanto el denominador es 0.21. Entonces el denominador jamás es mayor de 1, ¿no es cierto? Muy bien. Tercero, hay insuficiencia respiratoria, eso es analizando la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Y por último, ¿cuál es la alteración etiológica? Entonces, aquí vamos a tener la gradiente alveolo arteriolar y esto nos va a decir más o menos por dónde está el problema del paciente. Entonces, comencemos. Recordemos, jóvenes, que la hemoglobina es una maravilla para transportar oxígeno. Entonces, aquí viene un problema muy importante. Ustedes hablan generalmente de hipoxia, ¿listo? Pero ahorita vamos a ver que nosotros hablamos de hipoxemia. Es lo mismo, no es lo mismo. Hipoxemia es lo que puede medir mi equipo de laboratorio. Hipoxia es lo que le está pasando a la celulita. ¿Otra qué tiene que ver? Es que en la celulita tienes que considerar su metabolismo. Si su metabolismo está alto, está bajo, eso va a cambiar. Lo que puede ser que yo le esté llevando los 5 oxígenos que le tocan, pero ella necesita 10. Entonces, no está en hipoxemia, pero sí está en hipoxia, ¿no es cierto? Muy bien. Y otra cosa, no vamos a tener los mismos valores para todos los casos. No es lo mismo mis alumnitos sentaditos acá y tratando de no dormir a un pacientito que está con un infarto, ¿no es cierto? No son las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? Nosotros estamos midiendo el oxígeno disuelto en el plasma y por lo tanto, uno de los componentes más importantes de la hipoxia es la cantidad de hemoglobina. Eso ya vimos que eso no tiene solución, ¿cierto? En nuestro caso, nosotros trabajamos con la saturación de oxígeno, es decir, este nos está diciendo qué tan bien está trabajando la hemoglobina. Aquí tenemos que tener en cuenta que la saturación de oxígeno no tiene un valor normal. Se acepta que una saturación de oxígeno mínimo debe ser 90, pero ustedes dirán, entonces si 90 es lo mínimo, 100 está bien. No. A partir de 95 hay que comenzar a 95% de saturación, hay que comenzar a observar a tu paciente. ¿Por qué? El exceso de oxígeno le puede hacer daño al paciente. Entonces, de acuerdo a tu situación, no tienes que aspirar al 100, sino, si tienes 95, la mayor parte te va a decir, estamos yendo por buen camino. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está con 100, 100, 100, 100 y vienen y los reprenden severamente. Porque, como les digo, el rato de sacar al paciente es una cosa, pero luego el seguimiento ya es un poquito más
uniformizado, pero esa palabra estoy segura que no es español. Adaptado y acorde al paciente, ¿sí? O sea, al comienzo sí, menos de 90 estamos mal, pero de ahí tienes que ir viendo qué es lo que es mejor para tu paciente. Entonces, ¿qué estamos hablando en el caso de la presión parcial de oxígeno? Es la cantidad de suelo. Ustedes dirán, pero esto es poquito. Esto es lo que puedes modificar administrando oxígeno, por eso es lo que medimos. Ahora, doctora, no quiere llevarlo a la hemoglobina, pues ya, eso ya es otro problema, ¿no es cierto? Eso es otra historia. Nosotros nos concentramos en que sepan esto porque eso lo pueden modificar con los tanquecitos de oxígeno. Muy bien, entonces, seguimos con nuestra misma pregunta. Aquí está la gran división. Jóvenes, ¿dónde estamos nosotros? ¿Del lado de la derecha o de la izquierda? ¿De la derecha de quién? Del padre. Vivimos a más de 2000 metros, criaturas del Señor. ¿Listo? Por esto es muy importante, porque nosotros ya estamos a un nivel de altura donde los valores no son iguales. Generalmente en los libros se trabaja con los valores a nivel del mar, que son los que están de este lado. Entonces, tenemos que tender a la normoxemia. Obviamente, la hipoxemia, como les había dicho, es un problema porque no va a haber buena distribución. La hiperoxemia también es un problema. ¿Se recuerdan cuando dijimos de que era 78% es nitrógeno, 21% es oxígeno y el 1% que queda son chuchumil gases? Jóvenes, el nitrógeno en aire, o sea, respirando fuera del agua, es lo que permite que el alveolo mantenga su forma. ¿Por qué? Porque no es difusible. No, sí, en aire no es difusible. El oxígeno sí es difusible. Jóvenes, a ver, hagamos el ensayo. Mi pacientito respira 100% de aire con oxígeno o 100% de oxígeno. ¿Listo? El oxígeno difunde. ¿Qué le va a pasar a mi alveolo? Se colapsa. Por esto es que el exceso de oxígeno también puede ser un problema para tu paciente. Si tienes hiperoxemia, ¿cómo está el oxígeno en el alveolo? Aumentar, ¿cierto? Y esto también puede ser traumático para el pulmoncito. Entonces, no debemos irnos a los extremos. Tenemos que ver cuáles son los rangos que se manejan en el caso del paciente. Como ustedes ven, para el caso de ciudades con más de 2000 metros sobre el nivel del mar, vamos a aceptar que el valor normal es entre 60 y 75. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque si es que se aumenta el oxígeno demasiado, también incrementa, o sea, si administras más oxígeno a un pacientito, vas a incrementar la cantidad de radicales libres. Estos incrementan la inflamación y esto puede hacer que el pacientito no mejore tan rápido como esperamos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta. Estos pueden ser los valores que están seteados en el equipo, porque ustedes a veces creen que lo que dice valor normal, ¿no es cierto?, lo mandó Dios con su puño y letra, o sea, ni el señor este que tenía las tablas en piedra. Es muy importante que sepan. Muchas veces van a ver que el equipo de AGA viene sin referencias, porque si el equipo no te deja poner los valores para más de 2000 metros, mejor no le pones valores y que cada uno interprete, porque cada uno sabe dónde vive, ¿no es cierto? Porque estos valores van a disminuir ligeramente, por ejemplo, si es que estuviéramos a más altura. Imagínense que estuvieras atendiendo en el Everest, que es un poco exagerado, pero puede ser. Entonces, por eso es muy importante entender que no necesitas ir a los valores del libro, sino necesitas ir hacia los valores de referencia en nuestra altura. Por eso, normalmente, este es el que viene para los exámenes, donde 100 es lo ideal en normoxemia, ¿no es cierto? 90 más o menos 10. Y por encima de 100 recién es hiperoxemia. Pero tenemos que tener en cuenta para nosotros 60 a 75 que vamos a considerar normoxemia, y por eso es muy importante plantear los metros sobre el nivel del mar en el caso de que queramos establecer cómo está la presión parcial de oxígeno. Entonces, aquí estamos viendo nuestro primer paciente, ¿cierto? Este vive en Lima. ¿Lo podemos poner en Lima solamente por recordar o quieren Moquegua? Va a ser, ¿ya? Vive en Moquegua y ahí lo van a traer para acá. Entonces, este vive en Moquegua, que tiene menos de 2000 metros, ¿no? Y este está en Arequipa, están los dos equipitos. Miren ustedes, la presión de oxígeno está en 55 y en este de aquí la presión de oxígeno está en 61.
¿Listo? Este está en hipoxia. ¿Listo? Y este está en normoxia. Ahí está la diferencia. Ah, ¿qué más tengo que ver? Si me han puesto la FiO2, ¿se dan ustedes cuenta que no me han puesto la FiO2? Esto es muy importante porque la FiO2 la mandan desde el paciente. ¿Listo? A veces, si es que no mandas la FiO2, los cálculos los va a asumir con 0.21. Y si tu paciente está con 10 litros, 0.21 no te va a servir y tienes que rehacer los cálculos. Porque a veces dicen, no, pero acá dice, no. Tenemos que tener en cuenta que el equipito asume 37 grados centígrados y 0.21 de FiO2. Pero, inclusive en UCI los he visto calcular cuando el paciente tiene fiebre, hacen unos cambios, pero eso ya no me toca. Yo me quedo hasta mi equipo. ¿Entendido? Entonces, por eso no tenemos el mismo diagnóstico con valores inclusive bastante cercanos dependiendo del nivel del mar en que estamos, ¿no es cierto? Muy bien. Segunda preguntita. ¿El oxígeno que recibe mi paciente es espontáneo o es terapéutico? ¿No es cierto? Pues aquí estábamos viendo que el nitrógeno es mucho más abundante. Todo lo que les digo no aplica para cuando su paciente estaba buceando. ¿Sí? Esa es otra clase. Este es el que está todo el tiempo en superficie, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, tenemos que saber cuánto de oxigenoterapia se está colocando. Y por eso generalmente se les trata de hacer aprender más o menos algunos valores de la oxigenoterapia. Por ejemplo, 2 litros es 28. Es decir, ¿no es cierto? Generalmente la cánula vinasal comienza a 2 litros, entonces no estás mandando 21, me estás mandando 28 de FiO2. ¿Qué más? Si es que tú quieres alcanzar más de 40%, no vas a poder utilizar bigotera. ¿Listo? Tienes que pasar a mascarita. Y esta mascarita simple te va a llegar hasta 60%. La de reinhalación parcial es mucho mejor y mucho mejor si es que tienes una máscara Venturi. Porque Venturi tiene dos ventajas. Ventaja número 1, que tú puedes ir modificando exactamente este valor porque con la ruedita te va diciendo cuánto de oxígeno está poniendo y cuánto de aire ambiental. Y segunda ventaja, ¿ven ustedes estos huequitos? ¿Tienen huequitos acá? Esos te están permitiendo que el CO2 se elimine con más facilidad, evitando que haya un reingreso de CO2 en el caso del pacientito. Ahora, Venturi puede llegar hasta 90%. Y 90% es el momento de la vida donde tienes que plantearte si es que le vas a aumentar más cantidad de oxígeno. ¿Listo? Es frecuente que cuando estás intubando a un pacientito, algunas veces el pacientito llegue a 100%, pero hemos dicho que esto no va a ser 100% saludable en el pulmoncito. En algunos casos es particularmente notorio, como por ejemplo la displasia pulmonar por oxigenoterapia en el recién nacido prematuro, que como ya sé, ya no he hecho pediatría, sí, ya sé. Pero jóvenes, ya he dicho, esas personitas son otro mundo. Entonces, por eso, mantener el oxígeno muy alto no siempre va a ser bueno. Por eso, 80 a 90 es donde uno tiene que comenzar a pensar cuál es el caso de mi paciente y qué es lo que más le conviene a ese paciente. ¿Sí? 100% es mala idea, en la mayor parte de los casos. ¿Listo? 100% de oxígeno en el largo plazo no va a ser la mejor idea. Pero tiene que tener en cuenta que tenemos diferentes momentos para atender esto, ¿cierto? Yo le estoy hablando sobre todo de mi pacientito que está consciente y me está hablando. Entonces, otra historia es lo que corresponde a shock trauma, que es la fase más aguda, y lo que corresponde a cuidados intensivos con trauma muscular. Pero tengo que saber, jóvenes, cuánto es y ponerme en una notita, ¿no es cierto? Si quieren no me digan, doctora, mire, sabe que no, de frente, FiO2, tanto, punto. Porque de esa forma los cálculos se van a poder realizar. Entonces, vamos otra vez. Ahora sí miremos, acá dicen FiO2 0.8. ¿Listo? Y miremos cuánto tiene de oxígeno. 57. ¿A qué conclusión podemos llegar? Porque esta situación está bastante delicada. Entonces, estamos una fórmula. ¿Cómo les dije que se llamaba? PAF. Y debe estar por acá. También se llama ratio P. No está, no importa. Entonces, este pacientito ahora ya pasó de estar en hipoxemia a una situación un poco más delicada. Y tenemos aquí a mi pacientito. A ver, ¿cuánto dice que tiene de FiO2? 24. Y miren cuánto tiene de PO2 mi pacientito. 106. ¿Hay que seguir poniéndole 24?
desde 75 está el hiperoxemia. Entonces, estas son las circunstancias. ¿Por qué? Porque tenemos que ir corrigiendo. Entre más tiempo se mantiene el oxígeno alto, mayor riesgo de que haya daño en el pulmoncito, ¿no es cierto? Sobre todo si va a tener el pacientito, como el recién nacido, el prematurito va a estar ventilado 2 meses, 3 meses, a veces 4 meses. Y los pequecitos salen, entonces por eso hay que cuidarlos poco a poco. ¿Entendido? Entonces luego viene, ¿qué tan severa es la alteración? Vale. Este índice de Kirby también es importante porque a veces se utiliza y te dicen, ¿y el índice de Kirby? Tú, mirando por ahí. Como les decía, la otra se llama ratio PF, que también está escrito ahí abajo. Entonces, te dice cuánto de lo que estás suministrando realmente está llegando al torrente sanguíneo, porque el torrente sanguíneo es de donde la celulita lo puede tomar. Recuerden ustedes que nuestro interés es la celulita, pero no tengo ningún examen para tomarle examen a la celulita. Y esa es una limitación, porque solo les puedo reportar hasta la sangre. No les puedo decir qué le está pasando realmente a la celulita. Eso se lo tienen que imaginar ustedes. Bueno, y los clínicos en general. ¿Entendido? Y esto se tiene que realizar para estadificar qué tan grave está esto. Generalmente, este PAFI fue creado para el síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Qué significa el síndrome de distrés respiratorio del adulto? De que aparte que tienes mal el oxígeno, tienes señales visibles en la imagenología, generalmente tomografía. O sea, generalmente está para enfermedades respiratorias. Y obviamente puede ser que sea, porque dices, a veces tratas de trabajarlo y tu paciente está, digamos, con fractura, hipovolemia. Entonces, no es exactamente lo mismo. Su pulmón se supone que está un poquito mejor, pero sí también se ha visto de que tienen muy buena respuesta en caso de neumonía, obviamente, y sepsis. Si tu pacientito está con sepsis, puedes aplicar esta misma escala. ¿Qué te dice? Que si la PAFI es más de 300, eso está bien. A ver, saquémosle eso. Viven en Arequipa. ¿Cuánto deberían tener de presión parcial de oxígeno? Entre 60 y 75, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué tal si tienen 70? ¿Está bien? Porque son gente joven, ¿no? Muy bien. Y tienen 0.21 de PO2. ¿Cuánto es su PAFI? 70 entre 0.21. ¿Cuánto tiene? 300 exactamente. 301. ¿Cuánto tienen? 333. ¿Ven ustedes? Está perfectamente bien. Pero si es que ya tienen de 200 a 300, significa que la alteración es leve y de 100 a 200 moderada. Ya menos de 100 estamos graves, jóvenes. ¿Listo? Una de las grandes ventajas de este índice es que no tiene nada que ver con la altura. Aquí no te tienes que acordar si es que estaba bien, estaba mal, no. ¿Sí? Lo que tú pongas te va a dar un ratio, una tasa que es confiable. ¿Sí? ¿Qué le importa si estás en el Everest o en la playa? No hay problema. ¿Entendido? Esa es una de sus grandes ventajas. Entonces, ahora por favor saquemos nuestra cuantita. ¿Qué dice acá? ¿Cuánto tenemos de PO2? 0.32. O sea, ¿cuánto tengo de PO2? 55. Con 0.33, esto significa que debemos estar en una insuficiencia moderada, ¿cierto? Y justamente me lo dice acá. Esto es lo mismo que PAF. El índice PF o ratio PF va a ser 172. Si es que tú has insertado los valores reales de tu paciente, puedes confiar en todo esto que dice parámetros calculados. Si es que no has insertado los valores de tu paciente, ninguno de estos valores te va a servir y tienes que hacer tú solito los cálculos. ¿Listo? Porque a veces están ahí doblados en dos, en la hojita ahí leyendo, y luego les dicen, ¿y tu paciente tiene oxígeno? Sí. ¿Y se ha considerado en los cálculos? Ustedes, no. Entonces, media hora doblados encima de la hoja, ¿para qué? Para que no sean valores que les sirven para ver la realidad del paciente. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ya hemos cumplido nuestro tercer paso, hemos calculado la PAFI. ¿La PAFI está fácil de calcular? Sí, para eso no se necesita una calculadora. ¿Sí? Y si no, se va a poner a practicar divisiones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren ustedes. Lo mismo. Mi equipo asumió 21% y mi pacientito tenía 80% de PAFI. Y miren ustedes, tenía su oxígeno pobrecito en 56.
ahora con 56, si le cambiamos a 0.8, nos va a salir en una situación severa, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante revisar que los datitos estén completos. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, veamos. ¿Hay algún tipo de insuficiencia respiratoria? Primero tenemos que definir qué cosa es insuficiencia respiratoria desde el punto de vista de los gases arteriales. 1, le falta oxígeno. 2, te sobra CO2. Tercera opción, tienes los dos problemas juntos. Entonces, la insuficiencia de tipo 1 es hipóxica. La insuficiencia de tipo 2 es hipercapnica. Y la insuficiencia de tipo 3 es mixta. Muy bien. Entonces, en este caso sí vamos a tener valores distintos para oxígeno y CO2 de acuerdo a si estamos en Moquegua o si estamos en la ciudad de Arequipa. Lo que habíamos aprendido antes, ¿no es cierto? Para el nivel del mar, menos de 60 es insuficiencia respiratoria ya. Y para nosotros es menos de 45. Para el nivel del mar, más de 55 es CO2 y para nosotros, más de 40. Pues eso sí es importante, porque muchas veces ustedes lo miran y dicen, no, en la fisiología hemos aprendido que PCO2 es 40. Para nuestra altura ya estaríamos en inicio de una insuficiencia respiratoria tipo 2. Y es muy importante, jóvenes, que por favor, cuiden al paciente después de sala. ¿Sí? Todos los cirujanos y los traumatólogos que se van a olvidar del ciclo de Krebs el día que ingresen, ¿no es cierto?, a traumatología. ¿Por qué? En este momento, la sedación del paciente está haciendo que no movilice bien la caja respiratoria y, por lo tanto, no está ingresando oxígeno. Y como no tengo una buena frecuencia respiratoria, no me estoy sacando CO2. Entonces, se me están produciendo los dos problemas al mismo tiempo. Esto, muchas veces, ¿qué necesita? Que lo muevas un poquito al paciente. Lo mueves un poquito y el pacientito mejora. Que tengas cuidado de que la vía no se vaya a cerrar, porque un mal giro, esta parte es muy delicada, jóvenes, y es lo más frecuente, es cuando dicen, cuídalo al paciente, ustedes están conversa en vez de verlo al paciente, ¿no es cierto? Entonces, en esos momentos, esto sí puede hacer una diferencia importante cuando el pacientito está saliendo de sala. Cuando está terminando la anestesia, es uno de los momentos en que el pacientito respira peor. Entonces, aquí teníamos nuevamente, como hemos dicho, nuestra FiO2 estaba mal, o sea, lamentablemente. Miren ustedes, tengo 56 y tendríamos que calcular nuestra página. ¿Cuánto es la página en este caso? ¿Cuánto? ¿40? No. Sí, chispas. ¿Su pacientito está bien delicado o no? 6 en 0.8. Miren. 70. O sea, estamos en una situación cero, ¿no es cierto? Y acá interesa si es que está a nivel del mar o en cualquier o en otra ciudad. No, la PAFI es bastante estable. Entonces, muy bien. Allá, entonces, punto número 1. ¿Tiene insuficiencia de tipo hipóxica? Sí, totalmente. Ahora, ¿cómo tenemos al CO2? ¿Dónde está el CO2? ¿Sí? Sí, solo necesitábamos 55 y 76. O sea, tenemos una mixta. ¿Qué tiene nuestro vecino? Una O2 con 57. Si es que asumimos que está a nivel del mar, está abajo, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el CO2? 36. No tiene, esta es una insuficiencia de hipoxemia, este es un tipo 1. Entonces, ahora, la relación alveolo-arteriolar es tratar de ver cómo está la comunicación entre el alveolo y el vaso sanguíneo que lo acompaña. Tenemos que tener en cuenta que este espacio que ustedes están mirando ahí como vacío, realmente no es que esté vacío. Tenemos líquido y tenemos las membranas, tenemos la membrana basal, que en diferentes enfermedades pueden dañarse. ¿Listo? Y aquí hay otra circunstancia muy importante. Hay que tener en cuenta que el calibre de estos vasitos no es uniforme. En algunos casos este vasito va a estar pequeñito. Entonces, este está lleno de oxígeno, pero no hay quien lo transporte. Y en otros casos, no llega oxígeno y los capilares están totalmente dilatados. Y entonces, no pueden hacer intercambio tampoco. Por eso va a ser muy importante para establecer por dónde es que está sucediendo el problema de
de ventilación de mi paciente. Jóvenes, tratar de calcular la fórmula es bien engorroso, porque hay que tener cuenta esas maravillosas constantes de análisis de gases, de los de verdad, de los de ingeniería. Por eso se recomienda que mejor utilicen una calculadora. ¿Listo? Estas calculadoras te van a pedir varios valores, algunos de ellos se pueden omitir, como por ejemplo la humedad ambiental, que por ejemplo en Lima o en el Sáhara sí serían muy importantes. En la mayor parte de veces no van a tener una repercusión realmente importante, pero esto se tiene que calcular. Y aquí solo tienes dos opciones: está normal o está aumentada, ¿no es cierto? Y es recomendable utilizar la calculadora. Y eso nos va a llevar a cuál es la etiología más probable del problema de mi paciente. Entonces, lo primero que tenemos que tener es mi paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que ver? Si es que la gradiente está aumentada, ¿cierto? Si una gradiente está aumentada, tengo dos opciones: que si le pongo oxígeno va a responder. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipoxemia va a disminuir. ¿Eso qué significa? De que la membrana, la comunicación del alveolo y la arteria es apropiada. Eso se llama DLCO. Te van a decir, a ver, doctor, ¿cómo que se llama DLCO? Sí, la capacidad de difusión de CO es una prueba que te va a decir exactamente si es que la membrana está bien. Pero eso te lo puedes obviar, porque aparte que es bien complicado, si le pones oxígeno y mejora la membrana, está bien. Es una prueba de función, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado? Dos opciones. Esta alteración, ventilación, perfusión, ¿es diferente al espacio muerto? ¿Para cómo va a ser diferente? Sí. Es que en un caso, aquí no hay circulación. Y aquí, aquí no hay ventilación, en la primera. Y en la segunda, no hay circulación. Lo que les decía, si uno de los dos elementos está ausente, vamos a tener problemas. Si es que no se está produciendo un buen intercambio, eso va a ser un intercambio en la difusión. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Las fibrosis pulmonares, ¿no es cierto? Que tú les pones oxígeno y mejora un poquito. ¿Por qué? Porque no tiene cómo pasar el pobre oxígeno. Entonces ustedes dirán, claro, le ponemos más oxígeno. A ver, con todos sus conocimientos hasta el día de hoy, ¿le ponemos más oxígeno? No. A la larga, mantener una cantidad pequeña de oxígeno o tolerable de oxígeno va a ser más saludable para ese pacientito y para mejorar la sobrevida. Aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en fibrosis, tu paciente va a sobrevivir si le pones oxígeno, pero si le pones mucho, estás disminuyendo también la esperanza de sobrevida. Eso es muy importante, ¿listo? Si no respondes a dos, es que tienes un shoot. ¿Qué es un shoot? Cuando tienes una malformación, una cardiopatía, esas cosas que son menos frecuentes, ¿no es cierto? Que la sangre se va por donde no debe ser. Muy bien. Si tienes la ventilación perfusión normal, lo primero es hipercapnia e hipoventilación. Aquí, ¿cuál es la enfermedad típica? Miastenia gravis. Miastenia gravis es un problema donde la musculatura se va relajando, ¿sí? ¿Y por qué respiran ustedes? Aparte de porque Dios es bueno, porque el diafragma es un músculo que funciona permanentemente. La miastenia gravis, tu paciente, ¿saben cuál es el drama de la miastenia gravis? Que tu paciente te comienza a hacer ojitos, ¿sí? Las pacientes con miastenia se les comienzan a bajar así los ojitos, es como, y como trata de hablarte, es como si te estuviera haciendo ojitos, ojitos, ojitos. Se le está agotando el músculo. Lo siguiente que se le va a agotar es el diafragma y te va a hacer paro. ¿Listo? Entonces, por favor, cuando una paciente, generalmente es una dama, también hay varones, son pocos. Cuando una pacientita con miastenia gravis les esté haciendo ojitos, la callan y le comienzan a revisar el oxígeno, ¿vale? ¿Sí? Porque en ese momento sí de los ojitos, sí, yo sí las he visto así, ¿qué está haciendo ojitos? Oxígeno y a tratar, ¿entendido? Muy bien. Luego tenemos cuando tenemos la ventilación, la relación alveolo-arterial normal, pero vamos a tener un poquito de alcalosis respiratoria. ¿Qué significa? Mi paciente está respirando rápido, tengo la cantidad suficiente de CO2, ¿no es cierto? Jóvenes, tienen que tener en cuenta que en altura tenemos un poquito de alcalosis respiratoria por hipercapnia. Nosotros respiramos un poquito más rápido, por eso es más fácil que andemos perdiendo CO2, ¿no es cierto? Y aquí puede ser por la disminución de aporte, ¿listo? Esto, por ejemplo, es lo que pasa en altura. Nosotros no estamos a mucha altura, ¿no es cierto? Si estuvieran atendiendo en el Everest, ahí sí, la disminución del aporte de oxígeno es mucho mayor. ¿Dónde es una situación patológica? Los incendios. El paciente
paciente está respirando, pero se está respirando humo en lugar de aire con oxígeno. Entonces el paciente sigue respirando y respirando y está cambiando todo esto en sus alveolos. ¿Entendido? Entonces en este último caso tenemos cuando mi pacientito va subiendo altura o cuando mi pacientito está en un incendio. Esto pasa mucho con los bomberos, que según ellos están bien, no sé qué, no sé qué, no sé qué, lo sientan, les tomas un examen y no están bien. Y aquí es importante, si es que tenemos en cuenta que aparte de cambiar la composición del aire están los irritantes, la vía respiratoria se dematiza. Y en caso de un incendio tienes que intubar antes de que se te dematice la vía. Si se te dematiza la vía ya no pasa el tubo. Y se vuelve problema de UCI, pero es bien delicado. Entonces, como les decía, el variante arteriolar nos va a hablar en primer lugar de neumonías, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos estos dibujitos que están por aquí son todas las bacterias y los neutrófilos que se están peleando. Entonces, ¿el oxígeno cómo va a llegar? Pues no va a llegar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante. Y en la neumonía, ¿qué estamos aprovechando? Los lados que están sanitos, porque en la neumonía no está todo enfermito. Por eso le ponemos oxígeno al paciente, para aprovechar los lados sanitos y este que está aquí pues ya se arregle poco a poco, ¿no es cierto? El TEP es menos frecuente, pero esto sí es un poquito más peligroso porque en el TEP, ese segmento, tenemos riesgo de perder. Entonces, pero igual, muy bien. Luego, alteración de la difusión, ¿ven? Aquí donde antes era transparente para que pase el oxígeno, tenemos una barrera que levantar. Y ahí tenemos la fibrosis pulmonar y la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no es cierto? Que tenemos, por ejemplo, aquí otras enfermedades donde hay acúmulo de sustancias y cosas que son así de paciente, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que el SHUNT más tradicional es la cardiopatía congénita, ¿no es cierto? Que está transportando, no está circulando de manera apropiada la sangre como debería y ya les había dicho, en el caso de DEP, que tengas mucha ventilación y no tengas circulación, ok. El otro caso era que tienes el oxígeno pero no tienes circulación. Entonces, eso también va a verse alterado. ¿Y por qué es importante buscar la etiología? Porque la etiología es lo que tienes que arreglar, ¿sí? No se va a solucionar aumentando oxígeno y oxígeno, ¿listo? Entonces, había mucho con la patología muscular más importante para la hipoventilación, miastenia graves, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener las patologías neurológicas. ¿Se acuerdan cuando les intenté hacer aprender qué cosa era Guillain-Barré? Sí, les hice repetir, ¿no es cierto? Guillain-Barré tiene 5 criterios. ¿Qué cosa es? Parálisis, ¿cierto? Simétrica, ascendente, progresiva. Cuando progresa y llega al diafragma, ahí fue, ¿no es cierto? Muy bien. Lo mismo pasaría con nuestro paciente con tétanos. En este caso la parálisis espástica, pero cuando llega al pulmoncito, ahí fue, ¿no es cierto? Y como acá ya dice, la alteración en la administración vamos a tener cuando estamos en grandes alturas, ¿no es cierto? La gente que sube al MISTI, eso es una gran altura, por si acaso. Y los incendios, esto es muy importante porque no nos están dando 21% de oxígeno, nos están dando mucho menos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese fue solamente el análisis de oxígeno y CO2 en agar y electrolitos, ¿no es cierto? Eso está puntual y está bien completo. Ahora vamos a trabajar con tuberculosis. Jóvenes, la tuberculosis es un problema a nivel mundial. A nivel nacional, el problema principal es la resistencia. La cantidad de resistencia que está sucediendo actualmente está incrementando cada vez más. Esto es nuestro último dibujito. ¿Qué es lo que tenemos arriba? La cantidad de casos nuevos y recaídas. ¿Qué es lo que tengo en este dibujito? En la segunda línea, toda la tuberculosis del país, ¿no es cierto? Y entonces nuestra lista viene acá abajo, ¿qué cosa es? La tuberculosis pulmonar con prueba positiva. Entonces, si se fijan ustedes, es cerca del 40% de todas las tuberculosis, doctora, y los demás pacientitos a veces no tienen la prueba completa o les falta cualquier cosa. De todas maneras, tuberculosis pulmonar es una de las más prevalentes en el país y por eso es muy importante conocerlo. Jóvenes, esto, por favor, en el caso de diagnóstico, hay un diagnóstico que no utilizamos dentro del protocolo general, se llama cuantiferón. Si es que alguien va a rotar fuera del país, les hacen hacer la prueba de cuantiferón por venir de Latinoamérica. No es personal, no es que crean que tienen tuberculosis. Lo que tienen que asegurarse es de que no tengan tuberculosis y están rotando en otro hospital, para que no se, ¿cómo se dice?
enfermen más gravemente en ese otro hospital. Uno de los criterios antes de que el cuantiferón existiera, porque esa es una prueba nueva de inmunología, era el PPD. Para nosotros no les gustaba mucho el PPD porque estamos vacunados. Y entonces eso altera la respuesta. En el caso de cuantiferón no importa que estés vacunado, te va a decir si es que has estado en contacto con el microorganismo. Y esto va a ser importante. No está dentro del protocolo de diagnóstico, pero si es que alguna vez votan fuera en otro hospital, es altamente probable que les pidan una prueba de cuantiferón. Están tratando de identificar si está en contacto recientemente con tuberculosis. ¿Sí? No es personal, es estadística. Muy bien. Jóvenes, la tuberculosis es un problema a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mucha gente muere, el tratamiento es complicado, y esto perjudica muchísimo a la familia. La Organización Mundial de la Salud estaba tratando de que esto mejore, pero ha sufrido reveses porque se le ha quitado el presupuesto. Dentro de estos compromisos, el país ha realizado varios que son importantes, sobre todo en el diagnóstico y la identificación de casos resistentes. Jóvenes, tenemos una gran cantidad de tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta se tiene que buscar exhaustivamente. Cuando la tuberculosis es sintomática, es florida, ha pasado muchísimo tiempo y el daño es severo. Entonces, se trata de que, sobre todo, ¿por qué nos interesa la lesión pulmonar? Porque tenemos que recordar nuestra definición de sintomático respiratorio. ¿Qué cosa es? Tos con expectoración por 12 minutos, ¿no es cierto? Si me pongo a contar desde junio, tendría una lista de alumnitos, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia? De que se han curado, ¿no es cierto? Se les ha quitado. Porque van por lotes, ¿no es cierto? O sea, si hiciera por clase, ¿no es cierto? Si dijera, tengo 20 alumnitos tosiendo, sí. Desde mayo tengo un montón de alumnitos tosiendo en mi clase, todos y en todas las clases. ¿Cuál es la diferencia? Que no son los mismos, ¿no es cierto? Es la única diferencia. Pero jóvenes, sí es bastante frecuente. Y la idea es de que el tratamiento de tuberculosis sea responsabilidad del gobierno, ¿no es cierto? Jóvenes, es bien caro. Y sobre todo con la resistencia, los medicamentos para la resistencia son muchísimo más caros. Y que se trate de tratar lo más rápido posible la tuberculosis. ¿Por qué? Porque si no se va a generar una gran cantidad de resistencia. La primera resistencia que se observa es a la rifampicina. Si se acuerdan que el tratamiento era RIF, ¿no es cierto? La R de rifampicina es la primera que hace resistencia. La segunda es isoniazida, es social. Pero si es que tienes más de 2 resistencias, eso ya es multidrólogo resistente y eso ya es muchísimo más complicado de tratar. ¿Entendido? Jóvenes, nosotros tenemos en el país la norma técnica que nos dice, punto número 1, pacientito nuevo, el que por primera vez está presentando sus exámenes de tuberculosis. Recaída, el pacientito que terminó su tratamiento, le hicimos los exámenes y le dijimos, está todo bien, y de nuevo vuelve a tener tuberculosis. ¿Pero por qué? Porque el método para decirle al paciente que ya no tiene tuberculosis era el cultivo. Entonces, ¿es súper sensible? No. ¿Podría ser que haya quedado una bacteria por ahí? Sí. Mycobacterium tuberculosis es bien resistente, jóvenes. Estamos peleando con Mycobacterium tuberculosis desde la época de Egipto. Son 6.000 años. ¿Listo? Entonces, no se va a solucionar así nomás. Hay que hacerle seguimiento. ¿Y qué es lo otro? El reingreso. El reingreso es uno de nuestros grandes problemas. ¿Qué es el reingreso? Es el pacientito que no necesariamente cumplió el tratamiento, ¿no es cierto? Vino el primer mes, se sintió mejor, se fue. Entonces, ¿ese es una recaída? No, ese es un reingreso, porque nunca completó el tratamiento. ¿Entendido? Doctora, pero el tratamiento es 1 año en algunos casos, sí. Y si mi pacientito se va en el mes 9, igual, ha fallado el tratamiento. Puede ser que haya generado resistencia, es un problema serio, jóvenes, y por eso hay que tener en cuenta de que es ideal tratar la tuberculosis. Si ustedes ven, más o menos tenemos más de 20.000 casos nuevos y solamente 13.000, en el ejemplo este, son tuberculosis pulmonar con frotis positivo. ¿Cuál es el frotis positivo? La coloración de Sim-Nielsen de el esputo, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué es? Porque la sensibilidad no es muy buena, ¿sí? Se trata de hacer lo mejor que puede, pero las pruebas moleculares son mucho más importantes.
y actualmente se está aumentando la cantidad de pruebas moleculares que está haciendo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está tratando de que la mayor parte del diagnóstico sea molecular. ¿Para qué? Para no perder estos pacientitos. Porque, ¿qué le digo al resto de pacientitos? Al 40%. Sabemos que pueden tener tuberculosis, pero el laboratorio todavía no les puede decir definitivamente que es tuberculosis, pero, por ejemplo, están en tratamiento. ¿Para qué? Para que no haya problemas de que mi pacientito avance más. O sea, no voy a esperar que le dé la tuberculosis con todo para recién decirle, no, señor, tiene tuberculosis. Si ustedes se fijan, jóvenes, la tuberculosis pulmonar es la más frecuente. La que es extrapulmonar no es tanto, pero ¿cuál es lo preocupante de esto? De que hay un grupo de pacientitos que está aumentando, abandonando. Y si ustedes se dan cuenta, son casos de multidrogoresistencia y extrema resistencia. Estos pacientitos jóvenes son difíciles de tratar, el tratamiento es costoso, pero si el pacientito no acepta, puede contagiar a otras personas. Entonces, en las zonas donde hay una gran incidencia de tuberculosis, hay que tener mucho cuidado, porque las personas que atienden el centro de salud pueden estar expuestos a este tipo de pacientitos con alta resistencia a los medicamentos y por lo tanto el tratamiento sería más complicado. Es por eso que se propone que se atienda con mascarilla, ¿no es cierto? La mascarilla N95, la que es como de un chanchito verde, esa es la que tiene mejor capacidad para detener el contagio de Mycobacterium tuberculosis. Jóvenes, lo ideal es que sean 3 muestras, ¿no es cierto? Lo mínimo son 2. Y jóvenes, y esto sí es un, ¿cómo se dice? Es nuestro momento de reflexión en la vida, un llamado a la conciencia. Todos los años el personal de salud debe hacer este examen. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas personas no están diagnosticadas o no han completado el tratamiento o ya están en tratamiento, pero todavía siguen eliminando bacilo. Y por lo tanto, cuando uno trabaja en un establecimiento de salud, es necesario hacerse por lo menos 2 muestras. Es bien frecuente que no salgan de vacaciones y no entregan las muestras. ¿Y qué pasa? En la cola del laboratorio, ¿no es cierto?, juntándome salivita en el pote. ¿Para qué creen que me sirve la salivita en un examen de beca? Estoy tratando de pensar en una palabra que se quiere grabar. Para hacerles recordar que esto es realmente importante, ¿no es cierto? Recuerden que la muestra requiere ser antes de alimentación, antes de lavarse los dientes, antes de nada. Muchas veces el paciente dice, en la mañana tengo ahí una secreción que parece que está pegada, toso, sale y ya me quedo tranquilo. En ese es donde están los Mycobacterium, si es que están. ¿Listo? Esa es la que se quiere. Y por lo tanto, lo mínimo que se pide son 2 muestras, porque en el caso del personal de salud es profiláctico, o sea, es para evaluar y ver que no tenemos ningún problema. En el caso del pacientito, sí son 3, ¿no es cierto? Hay ciertas variaciones de acuerdo a lo que tenemos en los diferentes protocolos, pero generalmente eso lo maneja el programa. Jóvenes, cuando nosotros miramos esta muestrita, si tienes más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales, significa que esa muestra de esputo era buena, ¿sí? Porque muchas veces llega salivita. La salivita es un pésimo líquido para hacer diagnóstico de beca, malo. Y eso también me llega cuando son niños. Cuando son niños no pidan beca. Hay la sondita para extraer líquido gástrico, ese es excelente. ¿Por qué? Porque toda esa secreción donde está pegada el Mycobacterium, está en la pancita del niño. Entonces, pasan unas sonditas, se saca de contenido gástrico, es una maravilla. Ahí sí sale, ¿listo? La hojita es muy importante para hacer seguimiento. Jóvenes, si es que se encuentra cualquier indicio o si es que estamos sospechando de un paciente sintomático, va a cultivo. El cultivo demora la vida, pero todavía es parte del proceso. ¿Y por qué va a cultivo? Porque el cultivo mejora la sensibilidad. En el cultivo me da positivo desde una bacteria. A veces esa bacteria se me escapa en las laminitas y de esa forma también se puede recuperar. Por ejemplo, esto es lo que se hace con los peques. Como me mandan babita, entonces se cultiva y a veces en el cultivo no sale un Mycobacterium. Ya sabemos que ese bebé estaba afectado, ¿listo? Entonces, como siempre, cuando hacemos
Si Nielsen era uno de los criterios para decir que el paciente estaba mejorando. Disminuye la cantidad de bacilos, se están muriendo. Pero no te puede decir si es que están viables. Puede ser que de estos montones de bacilos que estamos observando aquí, varios ya estén a medio morir. ¿Por qué? Porque le he estado dando tratamiento. Eso es lo que no me diferencia. Pero idealmente, si mi pacientito se cura, deberían desaparecer. Por eso son muy importantes las cruces. Jóvenes, esto quiero que vean. El protocolo dice que debes contar 200 campos y de ahí sacas un promedio para decir que el pacientito está sano. Jóvenes, y si ustedes me van a traer babita cada año para su evaluación de vacaciones, una sentada contando campos de babita. No, pues no, si es que voy a sentarme a leer 200 campos, por lo menos que sean de una muestra donde realmente esté evaluando si es que hay riesgo. Porque, jóvenes, esto es un montón de trabajo. ¿Listo? Entonces, desde un bacilo por campo se considera que es ya positivo. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta, punto número 1 puede ser que sea medio babita. Y punto número 2, ¿qué tal que es un bebé? Y que era babita completa. Y lo que tiene en el pulmoncito es mucho más vacilos, ¿entendido? Entonces, desde un vacilo, no soportamos que los micobacterios estén nadando en su pulmón. Desde un vacilo es positivo. ¿Qué es lo que va disminuyendo? Los campos que contamos. 2 cruces también es de 1 a 10, pero solamente cuento 50 campos. ¿Sí? Cuando ya llega a 50 campos, punto. Y 3 cruces es que hay más de 10 y solamente cuento 20 campos. O sea, que no hay más. Por favor, no es reunión con 5 cruces, no. Esto de las cruces es para evidenciar que el paciente está mejorando. Cada cierto tiempo se repite la prueba y obviamente lo ideal es que al terminar el tratamiento yo no encuentre ni uno solo. ¿Sí? Pero si ustedes ven la sensibilidad, jóvenes, una TB cavitaria significa que mi paciente ya tiene meningitis, que parte de un glóbulo ya se hizo titis. Y miren ustedes, ahí tengo 80% de sensibilidad. Si es que está en infiltración, 50-80. Y si es que todavía está en el nódulo, menos del 50%. O sea, la sensibilidad no es que sea muy grande y es por eso que tengo varios pacientes en tratamiento, porque se ve el nódulo en la radiografía, pero yo no puedo ver las bacterias todavía. ¿Listo? Entonces, por eso el diagnóstico tiene que verse desde varios puntos. Sí, en este caso podemos llamar a los vecinos de enfrente, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero en el examen, acuérdense que estamos hablando del diagnóstico en laboratorio, ¿sí? No es nuestra mejor versión. Entonces, el cultivo nos va a ayudar muchísimo más. Se le considera igual estándar en los casos en que no tienes pruebas moleculares. ¿Listo? Entonces, MOX es un cultivo líquido. ¿Cuál es la gran ventaja de MOX? De que va a tardar menos de 10 días. Generalmente una semana, puede tardar hasta 2, pero es muchísimo mejor que 2 meses. Y además MOX te permite ver resistencia. ¿A qué cosa? Las 2 primeras, rifampicina e isoniazida. Y esto es muy importante, jóvenes, porque en 2 semanas ya le puedes decir al paciente si es que el esquema tradicional va a funcionar o como tenemos que comenzar a utilizar medicamentos más fuertes. Ogawa es el que generalmente utilizamos en su forma líquida, va a tardar como mínimo 2 semanas. Los sólidos demoran la vida. El middle group fue todo una revolución porque disminuyó de 2 meses a 1.5 meses y este es el que normalmente se está utilizando muchísimo porque el Lowenstein y Jensen tienen que vigilarlo al mes y a los 2 meses. Este es el que es, porque es más estable y se puede manejar en centros con un costo aceptable, ¿no es cierto? Pero como les digo, si es que vamos a hacer molecular, es muchísimo más rápido. ¿Cuáles son las pruebas moleculares? GeneXpert. ¿Cuál es la ventaja del GeneXpert? Que trabaja muy rápido y te da resistencia a rifampicina. El Genotype lo está desplazando, ¿por qué? Porque trabaja con isomía. Sí. Jóvenes, entre 2 horas y 2 días, ¿ustedes creen que habrá gran diferencia si tengo que darle 6 meses de tratamiento? No, ¿no es cierto? Entonces, mejor hacer rifampicina con isomiazida. Como ustedes ven, tengo sensibilidades de más del 90%, con especificidad más del 90%, una maravilla. Problema, detalle mínimo ínfimo, chiquito, casi no se nota. La diferencia de precios abismal. Abismal. Al ingreso costaba $800 la prueba. Pero, por ejemplo, para pacientes que tenían casos severos, meningitis tuberculosa, perfecto, ¿no es cierto?
en niños, cosas así, tiene mucha utilidad. Se ha incrementado muchísimo. Sí, ya ha bajado bastante de precio, está de precio casi me infarto, pero se está tratando de aumentar. No se puede utilizar en todos los pacientitos, pero todos aquellos que tienen, por lo menos ya sabemos que si tienen resistencia, estamos cambiando el tratamiento. Y si es que no tienen resistencia, sabemos que van a responder bien al esquema. Lo más importante es mantener esto. ¿Qué estamos tratando de identificar ahora? La tuberculosis multidrogo resistente y extremadamente resistente, ¿no es cierto? Aquí tenemos que trabajar como segundo paso, o sea, utilizamos primero el GILEXPER que estábamos utilizando aquí primerito. El GILEXPER se hizo muy popular, se utilizaba, era nuestra primera línea. Tiene la ventaja de identificarte si es que hay suficiente material para trabajar, ¿no es cierto? Jóvenes, no le voy a hacer esta prueba a quien no tiene, ¿no es cierto? Quien no tiene un Mycobacterium que estudiar. Y luego te va a decir, está tamizado, está estandarizado para muestras pulmonares. Esto es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos con otro líquido, no nos asegura que la prueba sea específica. ¿Qué tal que yo digo, no tiene nada? Pero es porque el equipito se atoró, porque era, por ejemplo, digamos, de huesito, y se quedó atorado igual que cuando me taparon mi equipo de gases arteriales. Entonces, no es que no tiene, es que no se ha podido utilizar. Entonces, por ejemplo, este se ha estandarizado para pruebas pulmonares, por eso nos concentramos en la parte pulmonar, que es la más abundante. Pero otras personas dijeron, a ver, si yo pago este chisme, el CIFI, ¿por qué no lo puedo utilizar para otra cosa? ¿Quién me va a prohibir si yo estoy pagando? Y han hecho comparaciones con las otras técnicas, ¿no es cierto? Cultivo u otras técnicas que tenemos, y se han dado cuenta de que sí se podía utilizar para algunos otros líquidos. El fabricante avisa, ¿no es cierto? Nosotros hicimos las pruebas con muestras pulmonares. Y entonces si tú buscas, hay otras personas que han dicho, pero ¿cuál es el problema? Pues si yo estoy pagando. Pero sí funciona más o menos. ¿Por qué? Porque a veces viene el paciente con unas tuberculosis medio raras y me lo mandan. Entonces yo les tengo que decir, ¿no es cierto? El fabricante dice que esto no es 100% seguro, pero sí se ha utilizado y se ha obtenido una relación más o menos aceptable. ¿Cuál es el problema cuando te sale negativo? No te puedo jurar que sea negativo. ¿Entendido? Pues ahí está, porque dice, ¿pero por qué me dice que no se puede? Porque ya les explico, la estandarización es una cosa y es cuando yo te puedo decir sí, no y te lo afirmo y te digo por qué. Pero si no fue creado para eso, puede haber problemas. Y como jóvenes, lo han estado utilizando para muchas extrapulmonares y he estado viendo bien. Y la OMS dijo, sí, pueden seguir experimentando, ¿cuál es el problema? Ustedes están pagando. Está bien. Jóvenes, aquí tenemos que ver que aquí estamos trabajando con resistencia a fluoroquinolonas, citacina, campicina, capromicina y etionamina. ¿Eso qué quiere decir? Que no es con todos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con PAS en segunda línea. Entonces este no está diseñado para esto. Tiene esas limitaciones que te puede decir solamente de algunos medicamentos. No es como el otro antiviral, el tradicional, que te van a venir con 20 medicamentos de alternativa, ¿no es cierto? Hay que acomodarse a lo que hay. ¿Entendido? Muy bien. Es bastante rápido y no es para hacerle propaganda, pero es que con este equipo es con el que estuvo trabajando la OMS para ver que esto de la tuberculosis se controla, ¿no es cierto? Muchas veces se compara contra este equipo. ¿Por qué? Porque jóvenes realmente es costoso. Y cuando quieres utilizarlo en todos los pacientitos, una cosa es tener el equipo estandarizado donde tú dices, hay un poco más de confianza. Pero nosotros te dan una confianza parecida, entonces puede que aparezcan otras opciones. Ahora, si es que nosotros vemos la prueba tradicional versus la prueba molecular, estamos rescatando muchos pacientitos. Y es lo que tenemos en la parte amarilla. Arriba, los pacientitos con TB pulmonar que salieron negativos y que fueron rescatados gracias a estas pruebas moleculares. Y aquí, las muestras extrapulmonares. La prueba extrapulmonar que más nos preocupa es líquidos extracorpóreos. Recuerden ustedes que si es que se desarrolla tuberculosis pulmonar, la probabilidad de que el pacientito sobreviva es muy baja. Y sobre todo si es que nos demoramos en el diagnóstico, peor. Pero, en cambio, cuando se hacen las pruebas moleculares con líquidos extracorpóreos, vamos a incrementar nuestra posibilidad de diagnóstico, ¿no es cierto? Y por eso es de que la investigación en las pruebas de ácidos nucleicos son muy importantes porque van
mejorando la sensibilidad de mi paciente, de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poder diagnosticar a más pacientitos y poder darles tratamiento lo antes posible. Jóvenes, aquí se comparó, miren ustedes, el VAR, ¿no es cierto? Nos he dicho que ocultamos 200 campos para ver si es que hay, salió negativo, pero al ponerlos a los pacientitos con la prueba de GeneXpert, recuperamos entre 14 y 16% de muestras positivas. O sea, que sí le podemos decir al paciente, está usted con infección y es necesario que complete el tratamiento, ¿cierto? Y en este otro experimento, donde también se trató de recuperar a pacientitos mediante esta prueba de expert, recuperamos un 18% de pacientitos. Por eso es que el Ministerio de Salud actualmente está tratando de implementar las pruebas moleculares. ¿Para qué? Para que estos pacientes reciban tratamiento y puedan completar el tratamiento. La tuberculosis se puede determinar que está eliminada, pero sí es un proceso bastante largo, ¿entendido? Y, jóvenes, aquí hay algo muy importante. Yo sé que les ando diciendo que allá enfrente sale tuberculosis, pero jóvenes, hay que entender una cosa. La clínica manda, ¿listo? Las decisiones van a requerir de parte del laboratorio, pero usted tiene que saber qué cosa está esperando. No está usted manejando resultados, está manejando un ser vivo, ¿cierto? Y si usted pide una prueba, usted tiene que saber para qué le está pidiendo, ¿no es cierto? El laboratorio tiene la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, tener la mejor técnica disponible, saber cuáles son las limitaciones de la técnica, no saber para qué está usted pidiendo la prueba. Y tienen que tener mucho cuidado, porque muchas veces pruebas salen alteradas y no son un diagnóstico directo. ¿Y luego qué van a hacer con su prueba alterada? No, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que el trabajo es multidisciplinario, ¿listo? Y que el examen es el día 13. ¿A qué hora? 2:30. A las 2:30 de la tarde. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí va a ser nuestra clase, así que por favor,